Colombia eligió el domingo a su nuevo Congreso, un legislativo que asume el próximo 20 de julio, justo antes de la posesión del nuevo presidente, que será votado el 31 de mayo en primera vuelta y el 21 de junio en caso de balotaje. Para analizar el panorama, conectamos con Luisa Lozano, ella es directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana. Yo le doy la bienvenida a France 24, empiezo preguntándole, ¿qué podemos analizar de la votación por los diferentes partidos y de esas proyecciones sobre la composición del legislativo? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El proceso que vimos ayer es un proceso muy importante para lo que va a ser el próximo gobierno. Efectivamente, en Colombia estuvimos votando las elecciones legislativas que eligen a los próximos senadores y representantes a la Cámara, en un sistema en Colombia que es bicameral. Estas elecciones son muy importantes porque marcarán cómo va a ser el gobierno del próximo presidente de Colombia. Lo que pudimos ver con este preconteo que ya tenemos desde anoche es que vamos a tener un Senado en el que la izquierda va a seguir teniendo un número importante de escaños. El Pacto Histórico, que es el partido del actual presidente, logró 25 curules para un total de 25 curules que uno podría decir que son las curules de la izquierda. Los partidos tradicionales redujeron un poco su número de curules, quedando con 32 curules. Los partidos de centro mantuvieron más o menos esas 15, 13 curules que ya traían, y la derecha aumentó a un número 28 curules, con el Partido Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, tienen una ganancia en curules frente a lo que tenía en el Senado de 2022. Frente a la Cámara de Representantes todavía estamos esperando los últimos resultados del conteo, pero volvemos a tener esa misma dinámica que se tiene en el Senado, y es que tenemos al Centro Democrático, partido de derecha, y al Pacto Histórico como partidos muy fuertes también en las regiones. Entonces, precisamente, después de este proceso, ¿qué tan polarizada se muestra Colombia en materia política? Podemos hablar efectivamente de polarización. Como lo veíamos en Senado, tenemos las dos grandes fuerzas, que es el Pacto Histórico, partido de izquierda, y el Centro Democrático, partido de derecha, como los grandes líderes y ganadores de estas elecciones. Entonces, personas que están muy en esos dos polos fueron las que salieron masivamente a votar, y tenemos un centro muchísimo más fragmentado. Partidos políticos que estarán jugando un rol de bisagra frente al nuevo presidente y que terminarán alineándose de acuerdo a ciertos intereses para apoyarlo o no en las futuras reformas o proyectos que se vayan a pasar. Así que sí tenemos un partido, un país que está muy polarizado, y eso también lo podemos ver en las elecciones presidenciales, ya que los dos candidatos que están liderando las elecciones son dos candidatos que representan dos polos ideológicos distintos. Iván Cepeda por el lado de la izquierda, y al menos hasta el domingo las encuestas marcaban a Abelardo de las Priella, un candidato de derecha, como los principales líderes. Sin embargo, esto va a cambiar mucho con lo que pasó ayer en las consultas. También podemos analizar la participación en estas elecciones legislativas. ¿Qué tanto le importa a Colombia esa conformación del Congreso? Históricamente, las elecciones de Congreso han sido las menos votadas. Las elecciones que son más votadas en Colombia son las territoriales, que son las que tendremos más adelante, y las que siguen en participación, en porcentaje de participación, son las presidenciales. Las legislativas usualmente tienen un porcentaje de participación entre el 46 y el 49%. Entonces, seguimos digamos, teniendo una baja participación en Colombia. Esto también se vio en estas elecciones del día de ayer. Así que los colombianos prefieren votar presidenciales y elecciones territoriales locales, donde se votan alcaldes, gobernadores, concejales. De alguna manera, los resultados de estas proyecciones que estamos viendo hasta el momento refrendan la labor del presidente Gustavo Petro. Sí, yo creo que en Colombia hay una izquierda que se continúa estableciendo. Esto lo vemos con los resultados no solo del Senado, sino también con los resultados de la consulta, ya que a pesar de que la consulta del Frente por la Vida, que era la consulta de la izquierda, tuvo apenas un poco más del 500.000 de votos, pues esto obedece a que muchas de las personas votantes de izquierda obedecieron la orden que el presidente de la República había dado y que el candidato presidencial del Pacto Histórico había dicho de no salir a votar la consulta. Entonces tenemos una izquierda que se sigue consolidando en Colombia, que va a tener unos asientos importantes en el Senado y también en la Cámara de Representantes, ya que el Pacto Histórico tuvo votaciones, la principal votación en varios de los departamentos de Colombia.
Si nos basamos en estas proyecciones sobre la composición del Congreso, ¿qué pasa si Iván Cepeda de la coalición oficialista, que es el favorito en las encuestas, gana la presidencia? Es decir, ¿qué gobernabilidad tendría y si es necesario que haga alianzas? Va a tener que hacer alianzas, pero para responder la primera parte de la pregunta, Iván Cepeda arranca con una fuerza electoral importante y arranca con una ventaja en Congreso, ya que, como lo hemos mencionado, tiene 25 curules que pertenecen al pacto histórico. Y se espera que estas 25 curules respalden de forma irrestricta los proyectos y las reformas que quiera hacer Iván Cepeda. Sin embargo, el resto del Congreso son partidos tradicionales, partidos de centro y partidos de derecha. Entonces, de entrada, no contará con 28 curules, que son las que tiene en este momento la derecha, y tendrá que entrar a negociar más o menos con esos otros 40 asientos que son de partidos tradicionales y de partidos de centro, que es posible que puedan alinearse a varias de sus propuestas. Entonces, sea Iván Cepeda, sea de las Priellas, sea Paloma Valencia, va a tener que entrar a negociar con estos partidos que se entienden como bisagra, porque ninguno de los candidatos tiene en este momento mayoría. ¿Qué pasa? Para De las Priellas sí puede ser un poco más complicado porque su partido apenas sacó cuatro, o la lista del partido que lo está respaldando apenas sacó 4 escaños. Sin embargo, se esperaría que las otras 24 curules que tiene la derecha lo apoyen. En todo caso, cualquier presidente que llegue a Colombia va a tener que entrar a negociar con esos partidos tradicionales y de centro que no necesariamente representan una alineación de izquierda o de derecha. Bueno, hablemos también del panorama de la oposición con estos resultados, es decir, de lo que en este momento es la oposición, que el principal partido es el Centro Democrático y que por primera vez vimos a un expresidente Álvaro Uribe y líder histórico del Centro Democrático por fuera del Congreso. Así es, yo creo que la posición en la que el expresidente Uribe se puso en la lista era una posición también que le permitía motivar el voto por su lista, pero también sabía que era muy posible que se quedara por fuera. Yo creo que el Centro Democrático tuvo una gran victoria, logró crecer en 4 escaños al Congreso, le fue muy bien en las elecciones regionales. Vamos a seguir esperando los resultados finales de la Cámara de Representantes, pero va a ser un partido con muy buena representación. Y yo creo que no es menor lo que se logró en la gran consulta y la votación que obtuvo Paloma Valencia, que superó los 3 millones de votos en la consulta. Yo creo que sale un centro democrático fortalecido, una oposición, al menos para el gobierno hoy del presidente Petro, fortalecido y con todo el panorama abierto para reiniciar esta campaña presidencial que hoy lunes, después de las consultas, creo que va a empezar a tomar un nuevo giro. La candidata Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, sale con una fuerza renovada, vuelve a sonar en esta carrera presidencial y yo creo que en este momento el expresidente Uribe va a jugar un papel muy fundamental realineando a su partido seguramente hacia la candidatura de Valencia. Bueno, Luisa, usted estaba justamente mencionando estas consultas interpartidistas que además de ese resultado sin duda mayor de Paloma Valencia, pues dejó también una victoria para Claudia López y para Roy Barreras. Pero ¿qué nos dicen estas victorias que están muy lejos de ese resultado alcanzado por la candidata de la derecha? Así es, yo creo que Claudia López en esta consulta, que era una consulta muy para, eh, digamos, ganar momentum en esta campaña presidencial, no la deja muy bien para él, apenas haber alcanzado el 500.000 de votos, la deja sin cartas y sin potencial electoral para negociar con Sergio Fajardo, que es el candidato presidencial con el que ella se disputa los votos del centro. Y asimismo fue un gran fracaso lo que sucedió en la consulta del Frente por la Vida, ya que Roy Barreras apenas alcanza los 250.000 votos, se esperaba una votación mayor, él incluso había llegado a hablar que iba a superar los 3 millones de votos para poder negociar si iba a ser el candidato Iván Cepeda. Esto simplemente reafirma que Iván Cepeda será el candidato. Roy queda muy debilitado, no va a tener mucho potencial con qué negociar. De hecho, estamos esperando, aunque la ley lo obliga a que participe en primera vuelta, no es seguro si necesariamente va a participar en la primera vuelta y entonces tendremos una izquierda menos dividida. El riesgo de la consulta por la izquierda era que Roy pudiera obtener una gran votación y generar una división entre los votantes de izquierda, pero esto al parecer no va a suceder por la votación que recibió. Y también hablemos de qué tan fiable puede ser ese apoyo que está recibiendo Paloma Valencia en esta consulta, porque algo que hay que tener en cuenta es que cualquier ciudadano, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, podía llegar y votar por Paloma o por cualquiera de los candidatos de la derecha, digámoslo así. Y esto no significa que se traduzca en un apoyo a la derecha en esas elecciones presidenciales.
Así es, esta es una consulta que se llamaba la Gran Consulta, pero le decían informalmente la consulta de la derecha. Sin embargo, reunía 9 candidatos que eran de un espectro amplio. Había candidatos de derecha, de centro derecha y también candidatos que se reconocen más como candidatos de centro. Yo creo que lo que pase en las próximas horas, desde lo que sucedió anoche en el discurso de Paloma Valencia, es crucial y es muy fundamental, porque acá hay 9 personas, 8 que van a empezar a respaldar a Paloma Valencia, que son de distintos espectros y que necesitarán movilizar a sus votantes para que apoyen a esta candidata, que es de un partido reconocido como un partido de derecha, que es el Centro Democrático del expresidente Uribe. Así que va a ser muy crucial lo que suceda en las próximas elecciones, porque esta candidata muy posiblemente tiene la oportunidad de reunir a muchas personas, incluso que de pronto estaban pensando en votar por Fajardo o votar por Claudia, porque la empiezan a ver como una tercera opción muy viable para que gane en primera vuelta y vaya una segunda vuelta contra Iván Cepeda. Pues Luisa, muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Quédense con nosotros que volvemos en minutos.